Avui tenim un britànic que va deixar la seva faceta de treball en la City de Londres i s'ha reconvertit en mestre d'actors. Sí. Mike Lee. ¿Y això com és? Pues yo vine aquí porque mi novia se fue a España a estar con su familia y yo no quería quedarme solo. Tu no volies perdre-la. Ara ens contaràs això i Mike ens contarà també per què els britànics porten sandàlies i calcetins, perquè això tampoc sabem com és. Preguntaré sovint la millor manera de trobar històries que valen la pena. Això com és? Un podcast de Susa Pérez i Àngel Hernández. Abans de començar l'entrevista, he sabut avui que has aprovat el BEU de Valencià. Sí, Enhorabuena. la verdad es que mi profesor me metió miedo cuando estaba estudiando el A2. Me dijo, igual no hay clases de B1 porque es un nivel que no va a nadie, porque los que han hecho en el colegio o el instituto valenciano pasan directamente al B2, entonces igual no tienes clase el año que viene. Y digo, ¿qué hago? Y me animó a presentarme al B1. Lo saqué por los pelos y bueno, pero al final no me hizo falta porque ahora estoy estudiando otra vez el B1 en clase. Altra volta. Això tindrà algun pes, esta entrevista? Esta entrevista ha de tindre un pes. Ha de puntuar d'alguna forma, clar, no? Clar, no sé si li ho arriban a convalidar, però algú puntuarà. Eso sí. Mike, a veure, tu eres llicenciat en Ciències Polítiques, treballaves d'auditor a Londres i de repente canvia la vida i te'n vens així i te montes una escola d'actors en anglès. Bueno, no directamente, no Sí, directamente, pero espere que no, perquè si no el canvi és brutal. hay un camino. A veure, què passa en ese camí? Pues a ver, primero vine aquí, como he dicho, estaba enamorado de mi mujer, bueno, actual mujer, aquel entonces mi novia, y empecé como profesor de inglés, luego estaba en un par de empresas como financiero y al final eso no funcionó. Y como siempre tenía el gusanillo del actor del teatro, decidí hacerme actor con vistas a tener mi propia escuela, porque lo que me apasionó siempre era, pues, cuando yo estaba en el instituto, mi profesor de teatro me enseñó el teatro y hicimos muchos ensayos y obras y he hecho 50 obras. És a dir, que era una sí. passió que tenies ahí latent. Jo Sí. ara estic pensant si alguna volta, treballant com a auditor, has utilitzat este perfil d'interpretació, este perfil d'actor. Todo ayuda. Tot Claro. ajuda, no? Claro. Todo ayuda. A veces recoges comunicación cooperativa para dar clases de comunicación, o a veces interpretas un papel de alguien que es, no sé, alguien de oficina o auditor incluso. Es que todas las experiencias que has tenido al final se reciclan en ser actor y también para ser profesor. És a dir, que tu has estat durant molt de temps fent el paper d'auditor seriós. Sí, en realitat no ho era. Això ho podem dir ja? Això ja prescrit. Ho podem dir, no? Es un papel que no interpreté muy bien. Porque me cuesta un poco la organización y aunque me encantan las matemáticas, para ser contable, para ser financiero, realmente lo que necesitas es una mentalidad de chequear, rechequear, chequear una tercera vez y que te guste. O sea, es algo que tienes que tener, que te gusta, que todo esté perfecto. A mí me gusta hacerlo una o media vez y ya está. Así que
hacer las cosas 3 veces no iba conmigo. En canvi, en la interpretació, Sí. repetiu i repetiu. Sí, pero eso, eso no es lo mismo. Perquè és Repetir, creatiu. sí, repetir es probar otras cosas cada vez, a ver si lo haces pues con una motivación en mente, luego con otra motivación. Imagínate que ahora que te afecta de otra forma o ahora intentas mostrar tristeza a través de una risa nerviosa o, ¿sabes? Es que hay 1000 formas de interpretar. Entonces, eso no es repetir para mí. No I tiene nada que en la ver. teua escola és més una escola d'anglès? És més una escola d'interpretació? Depende para quién. Pero para mí es para actor, es para el teatro. Yo enseño teatro y el lenguaje vehicular es el inglés. Pero yo animo a la gente que quiere aprender inglés a venir porque es mucho más dinámico e interesante aprender a través del teatro, con juegos, con textos, interpretando un personaje. Todo eso es más dinámico y aprendes realmente a pronunciar, entonar. Cuando si tú tienes un libro de texto y estás intentando leer, pues puede incluso entorpecer porque pues no se escribe como se pronuncia. I punto. No, això nosaltres ho tenim molt clar, i és el nostre drama a l'hora d'aprendre anglès. I jo em preguntava una cosa, Mike. Hi ha gent que és negada per a l'anglès i negada per a la interpretació? És a dir, a tu te ve una persona a l'escola que l'anglès dius és que no. Però és que se posa a interpretar i dius és que tampoc. Què fem ahí? Pues que no venga. Lo siento, pero ahí es que si no tienes una actitud positiva de voy a probar, voy a intentarlo, pues no es para ti. Y el teatro no es para todo el mundo, ¿eh? Es un nicho. Poca gente va al teatro. Com l'anglès, que no, sí, no también es un nicho, vamos. Pero... a ver, si es el caso, pero tienes ganas de probar, pues sí, adelante, por supuesto. Pero no suele ir una persona que no les gusta ni el inglés ni el teatro para salir de su zona de confort. Eso no suele pasar. I com afecta l'aprenentatge de l'idioma eixa interpretació, que sí que és cert que en les acadèmies es fan aquests diàlegs, tu fes de jardiner i tu fes de repartidor de cartes, anava a dir repartidor d'Amazon. Ja està dit. Ja està dit. Això sí que se fa, aquests diàlegs, però és un diàleg molt lineal. Segurament el fet d'interpretar ajuda a entonar en l'idioma de forma més fàcil, ¿no? Suposo yo, será un dels avantatges. Sí, a ver, es cuando haces un juego de rol, estás esforzándose en crear un personaje y hacer decir lo que diría el personaje, y también estás viendo al otro que lo hace de su forma y estás absorbiendo como lo hacen los nativos o la gente que habla fluido. Perquè tu, Mike, tu sí que fas correccions idiomàtiques, ¿o no? Algo, sí. Si veo que la persona delante lo quiere, sí. No soy muy de corregir, pero si veo que es una persona que quiere aprender y quiere... si duda y me mira, es porque quieren que les diga si Volen está pulir. bien o no, por supuesto. Quin tipus d'alumnes tens? Quins grups d'alumnes? Pues tengo muy variado, yo diría 70% extranjeros, 30% españoles, y los extranjeros son
pues de América del Sur, América, de Francia, Rusia, muchos ucranianos también, Israel, no sé, de muchos sitios que, vamos, yo no conozco. O sea, es como un aprendizaje para mí porque... ¿Y cómo arriben a tú, Mike? Pues porque buscan acting in English, como se llama la academia, en la escuela, y ahí estoy. És a dir, qui estigui interessat que busque acting in English. Claro. Vale. Sí. Si tú pones acting in English en ¿Y dices Google, yo salgo. Sí, sí. I tu vas estudiar també interpretació? O ha sigut un autoaprenentatge? Com ha sigut això? La teva formació. Si yo voy a estudiar... No, sí. si estudiaste. Perdón. Sí, perdón. Sí, estudié aquí. En Inglaterra lo único que hice era como 50 obras. Pero no era... Més. No más. Solo. Pero no hice una formación en concreto. Siempre lo tenía pensado, pero mi madre dijo, primero sácate la carrera en algo académico. En Inglaterra y també luego... existeix esa mare patidora. Sí, així passa el mateix. Claro. Tu te traus la carrera i després ja, si te vols dedicar a l'artisteo, el que vulguis. I mira per a on, al final, tu vius d'aquesta escola d'interpretació. Claro. En 2017 empecé en la escuela del actor, en La Rambleta, aquí en Valencia, y hice la carrera de 4 años, la carrera de actor, en una escuela superior. Y muy bien, era pues un poco profundizar en el idioma, también aprender las matices en castellano y formarme para poder decir, es que para llevar una escuela creo que es importante que tienes una formación detrás y estoy agradecido de haberlo hecho. ¿Y tornarías a ser auditor? No. Bueno, nunca digas nunca, pero espero que no me hace falta. Realmente en Inglaterra lo que es auditor, o sea, la formación que yo tengo no existe aquí, es una especie de híbrido entre auditor, asesor fiscal y contable, ¿vale? Y mi empresa, el bufete donde estaba yo, estaba especializado en la fiscalía. Algo que sí que me interesa. Sí que volvería a hacer la fiscalía. Sí que Fiscalía es decir, asesor fiscal. Sobre impuestos. Sí, eso nos interesa a todos. Sí. Això ens interessa. Però aquesta formació, suposo jo que t'haurà vingut bé també per a muntar-te l'escola d'interpretació, és a dir, a nivell tècnic, la fiscalitat, els impostos han de pagar, sí o sí. Sí, cuando el asesor me dice, no, que eso no es un gasto, eso es un activo que tienes que amortizar, pues sé perfectamente lo que estás diciendo. Pues ja és molt, que hi ha gent que això no ho acaba d'entendre. Un dia parlarem d'això també. Sí. Pero luego cuando hablamos del modelo 130 y el no sé qué, el otro día el asesor, el anterior, que no me gustó mucho, me dijo, vas a la cárcel. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que voy a la cárcel? Es que no has presentado un papel. Y digo, pero eso no es tu trabajo de presentarlo. Bueno, una bronca ahí. Y resulta que tenía que, cuando compré el bajo, que es la escuela, tenía que pasarlo a mi negocio, que soy yo, que no tengo una empresa, pero bueno, tenía que hacer un papeleo que, vamos, yo no lo sabía. ¿Cómo voy a saberlo? Si eso es particular a España. Yo a lo mejor conozco las reglas en Inglaterra, pero aquí no. Y si no me aconsejan, pues apaga y vámonos. Conta'ns un poc com va ser la teua arribada a València. Què recordes? Quins records tens d'aquell moment? Com el va rebre la teua família valenciana? Pues un cambio brutal, sí. Ahora lo tengo muy asimilado, pero yo me acuerdo aquel entonces, pues
mucho calor. Vine en fallas también, que era como, ¿qué locura es esa? Y pasé mucha hambre y me enfadé mucho por las mañanas porque yo estaba acostumbrado a comer a las 12:30, 1, y yo veía a la 1 que todo el mundo estaba a su bola. Y a las 2 también digo, pero aquí no nadie cocina y tal. Y a las 3, cuando nos sentamos a comer, era como, me muero ya. Hasta que un día mi cuñado, de ese David, me dijo, Mike, ¿conocéis el esmorzar? El esmorzar. El esmorzar, sí. Y digo, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Y nada, me enseñó cómo era un blanco y negro ¿Y ahora esmorzas todos sí. los días o qué? Ahora ya no. Ahora ya más bien soy en edad de ayunos y esas porquerías. I què és el que més te va cridar l'atenció? Una volta ja estàs així i estàs vivint, què és el que més te va costar d'adaptar-te a viure a València? Pues el calor en verano todavía no me adapto. I fa quants anys que estàs així? 17. 17. Ja, si no t'has adaptat, no t'adaptaràs ja, ¿eh? No, yo creo que es la piel o los genes, no sé, la claridad, o sea, me molesta mucho el sol en general. No, pero al final no soy la persona a quien tienes que preguntar, porque mi humor ya es un poco raro y yo juego la carta. Cuando estoy en España, la gente dice, bueno, es inglés. Pero lo que pasa es que soy un poco raro. Claro. Pero cuando voy a Inglaterra digo, no, es que he pasado mucho tiempo en España. Ya no es tan inglés. Y me conviene tener estos Ahora dos te has mundos. convertido en exótico aquí y allí. Sí, has conseguido exacto. ser exótico allá Sí, donde vas. Sí, entonces mi rareza es como algo habitual, entendible dentro del contexto de cambiar de país. Clar. I després de 17 anys així, te sents més d'ací o te sents més de Regne Unit? ¿Quina es la sensación? Más de allí, yo creo. Quiero decir, yo defiendo ser británico y de hecho me ofrecieron cambiar el pasaporte, pero tenía que renunciar el británico y yo dije que no. No sé, yo creo que al final donde creces es un poco... El que te marca. Sí. Pero aún así me era muy fácil acostumbrarme a cosas de aquí, a la forma de ser, a la forma de... no sé, los rituales que tienes aquí de todos a la playa, de todos en agosto vaciamos la ciudad, todos... todos a comer y dormir a la siesta a la vez. No sé, en mi país es más como pues cada uno... La siesta sí, ¿eh? Això sí que... La siesta me cuesta la siesta. Luego me levanto mal, pero lo respeto. És a dir, que en resum, tu preferixes el brunch a l'esmorzar. Ahí me pillas. No, yo creo que es que es complicado porque un buen bacon y hash brown ahí está muy bien. Pero no sé, es que los dos me gusta comer. Sí. Eso Poden se puede tindre decir. les dues coses per què triar. Sí, Això sí. és de veres. Sí. Escolta, i eres faller, però faller de vestir-te amb el traje de Saragüey, no sé si el de Saragüey o el de Torrentí. Es de Torrentí porque también bailo en les festes de Algemesí. El pa complet. És que ho tens tot. Balles en les festes d'Algemesí i això com és? Pues mira, la meva neboda es de Algemesí y ella se apuntó a Les Llauradores, que es un grupo de bailadores ahí. Y cuando le tocó, que hay una lista de espera de 5 años, pues me llamó y me dijo, oye, que necesito pareja de baile. Y yo me apunto a un bombardeo, vamos. Es que salté a la oportunidad y es
es algo magnífico, algo muy, muy tierno, muy, muy bonito. I a banda d'això, eres d'una comissió fallera i passes també per la Mare de Déu, a l'ofrena, ¿y qué? Correcto. Sí, pues muy emocionante. Llevo 4 años, creo, haciendo la ofrenda. I t'emociones també com aquestes falleres que veiem ahir a Llàgrima jo crec Viva? que la llàgrima no arriba, ¿no? No. A ver, no tanto, pero sí que impresiona. Es el momento, o sea, mucha preparación, todo el día con el pelo, bueno, mi pelo no, pero el pelo de la nena, de mi mujer, el vestirse. Y a mí me cuesta también vestirme, pues, atar eso y caber en el pantalón. Sí, d'un any per l'altre que el traje t'estiga bo. Té els mateixos problemes que qualsevol valencià Claro. de peu. Quins projectes tens, Mike? Pues por el momento llenar la escuela y crear una comunidad. Me está costando difundir la palabra. Tengo que aprender dónde encontrar las personas que quieren aprender inglés a través del teatro, que no es fácil. Que mucha gente dice, que un proyecto muy bonito y tal, pero luego no se apuntan. Yeah. Porque, claro, es una actividad que tienes que salir un poco de tu zona de confort y tienes que, pues, ganar en confianza un poco y tragar tu orgullo, cosa que los valencianos no lo tienen muy, muy a pie. No sé, no es... Ens costa, vols dir? Sí. Sí que ens costa. Sí, yo creo que sí. costa? Hay mucho más sudamericanos en mi escuela que valencianos. Però potser el que ens costa no és la interpretació, quasi són tots molt artistes. Molt artistes. Ens costa l'anglès, Sí, no? sí. Sí, l'anglès segur. Clar. Sí, no... O sea, para mí todo tiene el raíz en el audiovisual, que como todo es... no es subtitulado, es Doblat. doblado. Sí. Pues a partir de ahí no haces oído y es muy complicado. Entonces, por eso Spider-Man y no Spider-Man. Com tants altres exemples que podíem posar fins i tot de productes comercials que es venen. Sí. No anem a dir No anem a dir marques. perquè després tenim problemes per a publicar el podcast. Claro. Pero- U2. 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 Claro, no. Pues, U2. no sé. Pero bueno, a ver, es un detalle, pero yo veo mis estudiantes que ven la tele en inglés y van como cohetes, lo entienden, están acostumbrados, no les cuesta. Y si todos hiciéramos eso, yo creo que, bueno, por lo menos los que tengamos menos de 18 años. Claro. Para los estem adultos inclosos ya- tots, sí, estem inclosos en esa Para franja. los adultos ya cuesta más. Claro. Y yo sé lo que es eso, porque yo vine aquí con 26 años y estaba 5 o 6 años en academias, en escuelas, en la universidad, en la escuela la escuela de idiomas. Y nada, era a base a esmerarme mucho y mucho estudiar para aprender español. Era complicado. Però mira que bé Sí, sí, ara... que parles. Sí. I entén el valencià i Bueno. el mig parla també. Ara Clar. no vol, però sé que el mig parla. Sí. Sí, no Vale. tengo excusa. A veure, anem a fer-te... Ja sabem que tu eres molt british. Molt. Entre Molt. l'esmorzar i el brunch preferisses el brunch, però tu eres Bueno, un no sé. valencià com el que més. I volem fer-te un test. Ok. Qué miedo. Un test de valencianitat o de valenciania. Les preguntes són molt random. Jo advertisc. Ok. Comences tu la primera? En repartim, Sí, no? sí, tu la primera, per favor. Quin riu travessa València? La Turia.
Correcte. No Molt tenim bé. aplaudiments així. Que también No. es una Ho cerveza. podíem haver posat. Sí. Sí, això també ho També saps. és una cervesa. I què vas saber primer? ¿Que era una cervesa o que Túria era un riu? No, sí, era una de las cosas primero que aprendí en Valencia, la Turia, porque la gente hablaba del río. Y yo digo, ¿qué río? ¿El río con agua? No hay río. ¿O es que los dos no tienen agua? O sea, qué lío. Ja. Qui va conquerir València? Mi hijo, Jaume I. Jaume. Tu fill li diuen Li Jaume, diuen Sí. Jaume. en honor al rei. Sí. Sí. Bueno, no sé si és en honor Yo al soy rei. Jaume de primer. Aleshores Jo no és en honor jo- al rei. jo soy És James. en honor al rei de la casa. El rei de la casa. Eres tu. Tercera, de moment portes 2 de 2, eh? Vinga. Vinga. Qui va escriure Vamos Tirant-lo blanc? Blasco Ibáñez. Ai! Sí. Mira, els dos són valencians, Sí. però de segles diferents. No, va ser Joan Martorell. Ay. Te sonava tu Sí. això de Tirant-lo blanc? Sí, fui a ver una obra de teatro adaptado del texto original en Valencia. No entendí mucho. No vas Ja. entendre molt. Eso fue Bueno, antes es que, de claro, empezar es a que- estudiarlo. Quarta pregunta, esta és molt important. La paella porta xorís? La paella inglesa No, aquesta resposta és incorrecta ja. porta No. chorizo y guisantes y pimienta. La paella anglesa no pot existir. O sea, això és una piment- atrocitat. Això és una atrocitat. I jo no sóc integrista de la paella, però li poseu de tot. Tot el que hi haja a la No, nevera... però Mike sap fer paelles Sí, Tu has vist la ortodoxes. llum. Tu has vist la llum Sí. ja i ja saps la paella autèntica valenciana com és. La paella valenciana. Clar. La auténtica, Però, sí. però i aquestes Sí. paelles que poseu pèsols, que poseu Però xorís... Mike no posa tot això, I- no? Tu no ho fas ja, perquè ell té No. família valenciana que No, no jo diu bromeo. Que te tanquen la porta. Yo bromeo, pero luego sé que me van a criticar si le pongo Però guisantes. tu això ¿no? ho Sí. expliques allà, quan parles en la gent d'allà i els dius per l'amor de Déu, no poseu xorís en la paella i feu-la així, o no, o dius, feu el que vulgueu i ja està. Yo digo, sí, exacto. El que vulgueu. Digo, si te gusta la paella mixta, pues adelante. ¿Qué más da? no passa Sí, res. sí, ya. Per a què batallar ahí? La paella mixta es buena. Sí, sí. No bueno. es auténtica, No, però- no és autèntica. pero no, está buena. a qui li agrada que se ho mengi. Claro, Clar. claro. No? Sí. Claro. I de moment vas molt bé, has fallat una. I ara anem ja a l'última pregunta. Te la deixo fer a tu. Me la Perquè deixes a mi? és que... Sí, Esta m'agrada molt. sí. Qui és Rosita Mores? Esta pregunta, si la saps, si saps esta pregunta, ja tens la matrícula d'honor de valenciania. A ver, me suena... ¿es cantante? ¿Puede ser? Sí, Sí. és cantant, Sí. és... Podríem dir Es que que, a ver, mi mujer siempre me enseña personajes españoles, cantantes, no sé qué. Me gustaría saber más y retener la información, pero la verdad es que Rosita Mores me és cuesta. una cantant, és un artista. És un artista 360. Que Sí. és una vedet. Era vedet, perquè ara ja no actua. Era una vedet valenciana. Ara després t'ensenyarem fotos. I és un personatge de València, de la valenciania. De la valenciania. Ah, muy bien. Escolta, Mike, que m'ha estat molt a gust amb tu, que moltes gràcies per haver vingut. Pues un placer. Muchas gracias por invitarme. Siempre Algun es dia un passarem placer. per l'escola, no? Un dia podríem Sí. anar a l'escola. Jo Sí. te promet que faré el paperot, interpretaré el que calga, però en anglès ja me donaràs algun consell. Això com és? Un podcast de Susa Pérez i Àngel Hernández.